Le pediría al primer vicepresidente de la NADE, Ricardo Cervantes, y futuro presidente de la NADE a partir del 2015, que nos haga el favor de iniciar la inauguración de este evento, por favor. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí tan temprano. Creo que vale la pena. Tenemos hoy un evento de lujo, una de los grandes vértices en los que se ha planteado las reformas estructurales dentro del país, pues desde luego es el sector de las telecomunicaciones. Y bueno, pues los invitados que vamos a tener a lo largo del día son de primera línea. Ahorita nos acompaña ya el senador Javier Lozano, quien nos va a dar una presentación en unos minutos más. Muchas gracias, senador, por hacernos favor de acompañarnos. Esta es su casa, como siempre lo ha sido y como siempre lo será. Muchas gracias. Y bueno, pues, siendo las 8 horas con 12 minutos de este día, a nombre del Consejo Directivo Nacional de nuestro colegio, quisiera yo dar la inauguración, quisiera declarar formalmente inaugurados los trabajos de este seminario, agradeciendo a todos su presencia, a nombre de nuestro presidente del Consejo Directivo Nacional, actual licenciado José Juan Méndez, quien está fuera del país en una encomienda. Yo hago formalmente la inauguración. También quisiera agradecer, veo por aquí, a uno de nuestros expresidentes, el licenciado Salvador Pasquel. Muchas gracias, Salvador, por hacernos favor de acompañarnos. Y bueno, sin más, le pediría yo a nuestro coordinador del Comité de Telecomunicaciones, el licenciado Federico Hernández Arroyo, nos hiciera favor de presentar al senador formalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Primeramente, evidentemente, agradecer al senador Javier Lozano por su presencia aquí. Muy importante tener la visión del Senado en esta importante ley y reforma de telecomunicaciones histórica, que nos venga a compartir sus experiencias y sus conocimientos en esta materia. Voy a dar una breve reseña del currículum del senador. Nació en la ciudad de Puebla, es abogado por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, entre otros cargos, que no voy a mencionar todos porque son bastantes, pero voy a empezar como Contralor General Corporativo de Petróleos Mexicanos. Posteriormente fue oficial mayor y subsecretario de Comunicaciones de la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes y presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. También fue subsecretario de Comunicación Social. Posteriormente fue fundador de una firma privada, Javier Lozano y Asociados, especializada en materia de consultoría en diversas materias, sobre todo en telecomunicaciones. Fue representante del gobierno del Estado de Puebla en el Distrito Federal y coordinador general de la Comisión de Transparencia en la prestación de los servicios públicos del Estado de Puebla. Evidentemente todos recordarán que fue secretario del Trabajo y Previsión Social en la pasada administración, y a partir de 2012 senador de la República, representante del Partido Acción Nacional. Bienvenido, senador, y por favor. No, mejor no. Bueno, pues muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. De verdad me da mucho gusto, lo digo sinceramente, estar en la NADE. Esta es una muy apreciada asociación que lo comentábamos hace un momento. No tengo más que gratitud para esta asociación, particularmente en los momentos más difíciles, cuando siendo secretario del Trabajo y Previsión Social, y siendo Álvaro Altamirano el presidente de la asociación, se volcaron a favor de la reforma laboral cuando teníamos todas las resistencias para que eso ocurriera en el Congreso. Y la NADE publicaba desplegados, daba conferencias, fijaba posición pública, con mucha valentía y con mucha sensatez. Y eso habla de una gran congruencia, ¿no?, entre el pensar, el decir y el hacer. Y la NADE, pues, digamos, ustedes como abogados, que además es un placer trabajar, digamos, hablar en un foro de abogados, porque no tengo que andar
tratan de encontrar la terminología que facilite el entendimiento, pues estamos hablando un lenguaje común. El hecho de que ustedes sean abogados o representantes de empresas como abogados, pues también facilita este tipo de foros, ¿no? Porque voy a tratar de explicarlo con una presentación que traje, es lo de menos, nada más servía como referencia. Pero yo creo que el principal reto que tenemos en esta reforma y en cualquier otra de las reformas estructurales que recientemente hemos aprobado, y que no deja de llamar la atención, que esas reformas como la laboral, que ya estaban sobre la mesa, que sabíamos de su necesidad, que el país las estaba reclamando, que había diagnósticos, propuestas, contrapropuestas, etcétera. ¿Por cuántos años no venimos arrastrando los pies hasta que por fin lo logramos? ¿No? Y la primera reflexión que hay que hacer sobre esta reforma y las demás es, no son de generación espontánea, son reformas largamente esperadas, que por mezquindad política estuvieron atoradas. Hoy afortunadamente las podemos desatorar, ¿no? Entre las distintas fuerzas políticas, porque como saben, ninguna tiene la mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras del Congreso. Pero ahora el reto, y por eso me dirijo a ustedes también como abogados de empresa, ahora el reto es ponerlas en práctica. Porque de nada sirve toda esta colección de reformas tan importantes para el país si no se llevan a la práctica. Y llevarlas a la práctica significa, pues, aplicarlas en todos sus términos y con todas sus consecuencias. Y sin desviarme del tema, pero lo que estamos viendo ahorita en materia de seguridad y de gobernabilidad, o en materia educativa, ¿sí?, o en materia política, y la misma de telecomunicaciones, es que por un lado escribimos algo en la ley, y por otro lado nos tiembla la mano para aplicarla. Y como abogados de empresa, porque yo también, como se dijo, yo estuve también como abogado en el sector privado. Y lo que les preguntan ustedes naturalmente como abogados de sus empresas es, ¿qué tan certero es este marco jurídico? ¿Qué tanta certidumbre me ofrece para que yo pueda invertir en el mediano y largo plazo en este sector? Y lo que ustedes naturalmente tienen que hacer es, bueno, pues revisar lo que dice el marco jurídico, pero también las condiciones reales en los distintos mercados de ambos sectores, ¿no? Entonces me temo, y vamos a entrar ya en materia, que tenemos una buena legislación, quizás inimaginable en muchos de sus aspectos, en otras francamente mala, pero que el principal reto que vamos a tener es su aplicación. Y su aplicación, como decía José Ángel Gurría, por dos razones, enfrenta desafíos. Primero, por la habilidad del gobierno, en este caso del órgano regulador, de aplicarla o no, en sus términos. Y segundo, por las resistencias naturales de los poderes fácticos que están siendo afectados por estas determinaciones, que no fácilmente se van a resignar a decir, chin, ya salió la nueva ley, me tengo que hacer a un lado y game over, ¿no? No es cierto. Habrá resistencias aún con las nuevas reglas del juego. Entonces, miren, yo soy presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, cosa que además me da mucho gusto porque me permite no solamente participar en las discusiones, sino conducir los trabajos de este tipo de proyectos. Como ustedes saben, esta ley que hoy estamos comentando en este foro, que por cierto lo veo muy interesante a lo largo de todo el día, las mesas, los paneles, las conferencias, está muy padre, está muy lástima que no puedo quedar con ustedes porque hoy tenemos en el Senado, vamos a elegir al nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero se ve que va a estar muy bueno el foro de aquí. Como saben, tenemos una reforma que primero parte de un decreto constitucional, de una reforma constitucional, en materia de telecomunicaciones y competencia económica, y luego ya tenemos la ley secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Lo interesante de todo esto es que la reforma constitucional, por sí misma, es un decreto que por sí mismo, entre artículos sustantivos y los transitorios, es más extensa que toda la Constitución de los Estados Unidos de América. A ese nivel de aberración llegamos. ¿Por qué? Por la desconfianza que nos tenemos y queremos meter todo a detalle en la Constitución para que no se nos salga nada por leyes, mucho menos por reglamentos o disposiciones administrativas.
Pero bueno, claro, cualquier cambio que tengamos que hacer, como ahorita estamos enfrentando lo del apagón analógico, ¿verdad? ¡Ah, qué barbaridad! Pues se los dijimos, hombre. Ahora no se llamen a sorpresa cuando pusimos todo en la Constitución. Entonces, tiene la reforma constitucional con dos características. Como dije, una extensión inusitada, por momentos parece norma oficial mexicana, ¿no? Por el detalle en los artículos transitorios. Pero habla de telecomunicaciones y competencia económica, crea dos órganos reguladores, en lugar nada más de haber transformado los existentes, creamos órganos reguladores, pero les dimos autonomía constitucional, siendo que no se justifica bajo ninguna circunstancia que un órgano regulador de la actividad, ¿no?, de la competencia económica y otro de dos sectores también regulados dentro de la competencia económica estén al margen del gobierno. En ningún lugar del mundo, hombre. Pero aquí, como tenemos otra vez las sospechas y las desconfianzas, quítenle las concesiones al Ejecutivo. Y quedó tan bonito como que la única excepción en el artículo 27 constitucional del otorgamiento de concesiones sobre bienes del dominio público o servicios públicos, ¿sí? La única excepción del 27 son telecomunicaciones y radiodifusión, que no le corresponden al Ejecutivo Federal, ¿sí? Entonces, y otra, que además toda la materia de competencia económica que proviene en la Ley Federal de Competencia Económica, la autoridad para estos dos sectores es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Todo, incluso la investigación de prácticas antimonopólicas, en fin, o de prácticas monopólicas, perdón, todo es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo cual te lleva a una carga de trabajo enorme, a un tramo de responsabilidad también absurdo, ¿sí? E insisto, sin que tengan jefes, con las consecuencias que vamos a ver un poco más adelante. Yo, honestamente, soy un crítico de esta determinación que tomamos, porque tanto la Comisión de Competencia como el Instituto Federal de Telecomunicaciones debieron de haber quedado dentro de la Administración Pública Federal. Porque bastaba con darle autonomía técnica, de gestión presupuestal, nombramientos transaccionales, inamovilidad para sus comisionados, ¿sí? Una unidad de investigación de mercados económicos, en fin, y punto, bastaba. Pero no, ahora no solamente hicimos eso, sino que le das autonomía, no tienen jefes, el proceso de nombramiento es peor, como decía yo, de los exámenes de la escuela de Harry Potter, ¿no? Y entonces, en lugar de que tengas comisionados de una gran estatura, pues los sometes a exámenes que hace además un comité de puros expertos en telecomunicaciones, como el gobernador del Banco de México, el presidente del INEGI y la presidenta del Instituto de Evaluación de la Educación, por el amor de Dios. Ese es el comité de evaluación. Con dos exámenes auspiciados por la UNAM y por el POLI cuando no está en huelga. Y entonces entran los comisionados, los aspirantes, y no les dicen además cómo les fue ni nada, es todo absolutamente público bajo 7 llaves, ¿sí? Bueno, personas como Carlos Casasus dijeron, no, ni siquiera llegó a primera base, que porque no acreditaba los requisitos. Así de transparente el proceso. ¿No? Y ya luego llegan, y entonces llegan 5 nombres por cada uno de los bloques, que según los mandaron ahí en este comité de evaluación, y el presidente nos manda algunos nombres. Y si los aprobamos por 2/3 partes, bien, y si no, a la tercera que batimos, más bien al segundo que batimos, el tercero ya lo pone el presidente sin preguntarnos. Fíjense nada más. En cambio, ¿qué hicimos con el sector energético? Aprendimos muy rápido la lección. Y con el sector energético, todos sus órganos reguladores, todos, están dentro del ámbito de la Administración Pública Federal. Y los consejeros independientes, nada de que ternas, exámenes, procesos, comparecencias, porque además de las comparecencias parece que es péguenle al negro, ¿no? Se trata de humillar al que tenemos frente a nosotros. Pues entonces, ¿quién en su sano juicio se quiere someter a un proceso de esa naturaleza? Y en el sector energético dijimos que mande a una persona el Ejecutivo, y si por 2/3 partes del Senado pasa. Vean, Federico Reyes Heroles, Carlos Elizondo Mayer Serra, Luis Telles, el rector del ITAM, en fin, ya tienes otro tipo de consejeros, ¿verdad? Enrique Zambrano de Monterrey, en fin. Todo lo que quiero decirles con esto es que estamos enfrentando, dentro de una buena legislación, un problema estructural viciado de inicio. Tenemos a una comisión de 7 integrantes de un pleno. Además, en lugar de ir achicando la administración pública, la vamos haciendo cada vez más extensa, ¿no?
En lugar de ser 4 comisionados, ahora son 7, luego son 9, son 9, son 11, y todo le cuesta al contribuyente. ¿Sí? Que no tienen jefes. Y que además, otra de las cosas que yo critico mucho, como abogados lo entendemos, que las decisiones, las resoluciones, las omisiones, las acciones, el pensamiento, lo que sea, proveniente del instituto, no puede ser recurrido ante ninguna instancia, salvo por amparo indirecto, sin suspensión del acto reclamado. En mi opinión, eso es monstruoso. Porque una cosa es evitar las chicanas de muchos, que sabíamos que así lo practicaban en el sector o en los sectores, de evitar la aplicación de las decisiones de la autoridad vía juicios, ¿no?, interminables y suspensiones del acto reclamado en amparo, en fin. Y otra cosa es irte al extremo, decir, sea lo que sea, aún desincorporación de activos, aún imposición de multas, que pueden ser confiscatorias, o que la desincorporación de activos puede acabar completamente con un jugador, no hay suspensión del acto reclamado. No puedes ir ante un recurso de revisión, de reconsideración, no puedes ir ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, nada. Y cuando entonces, al cabo de 2 años, resulta que te dan la razón, pues lástima, Margarito. Ya habías vendido, ya habías desincorporado o ya habías pagado la sanción. Y luego, ¿quién le va a regresar ese dinero? Al jugador, al que se le aplicó la sanción. Entonces, y vemos casos, ¿sí? Y entonces, insisto, no tienes una instancia arriba de los comisionados. Y ya lo estamos viendo en la práctica. Cuando vino el problema, cuando vienen los problemas de las contingencias naturales cada vez más frecuentes en nuestro país por el cambio climático, de los huracanes y que vienen todo este tipo de problemas, y que hay interrupciones a las vías de comunicación, tiene que haber una perfecta coordinación entre las distintas áreas de gobierno para enfrentar la contingencia. Redundancia en redes, enlaces inmediatos, conexiones virtuales, lo que tenga que ser, junto con protección civil, de gobernación, en fin. Ah, no, pues les puedes llamar por teléfono, y si no están, no están, porque no dependen tampoco del gobierno. 2, lo estamos viendo ahorita con estos salvajes que no son manifestantes, que son delincuentes, los que están tomando autopistas, aeropuertos, etcétera, y que toman estaciones de radio en el país, embosados, porque van a dar su mensaje. Bonita manera de expresarse. ¿Quién se hace cargo de esos asuntos? ¿Quién se hace cargo de la toma, por violencia y por la fuerza, de instalaciones de radio y televisión? ¿Nadie? ¿Le preguntas al instituto? Dice, no, eso es un tema de seguridad, pues ¿cómo va a ser mío? Oye, pero aquí la ley y la Constitución dice que tú te tienes que hacer responsable de la continuidad de la prestación. Ah, porque también ahora se nos ocurrió decir que esto es un servicio público. Las telecomunicaciones es un servicio público y la radiodifusión también, de interés general, con todo lo que ello implica. Y aparte del derecho a la información y la libertad de expresión como derechos humanos fundamentales que lo son, también el acceso a la banda ancha como un derecho humano fundamental. Entonces se nos llena la boca de crear nuevos derechos humanos fundamentales y de decretar la felicidad en la Constitución. Cuando el problema es la práctica de todo esto. Entonces, ¿quién es el responsable? No, pues yo no sé. Bueno, pues entonces, ¿quién le va a responder a los concesionarios? La continuidad de un servicio, la integridad de sus instalaciones, en fin. No, pues no sé, debe ser gobernación. Si es gobernación, pues no, que muy autónomo, compadre. ¿No? Entonces ahí tienes 2 casos. Tercer caso, en esto de portabilidad, ¿de qué demonios sirve que pongamos en el 38º del decreto de la nueva ley que la portabilidad tiene que ser en 24 horas a partir de la solicitud del usuario? Punto. Porque la portabilidad, junto con el desbloqueo del aparato, junto con el poderte mover de compañía en el momento que quieras en caso de que te cambien términos y condiciones de manera unilateral, junto con la eliminación de los cobros de larga distancia, junto con el no cobro de comisiones por consulta de saldos en prepago, junto con la no caducidad de las tarjetas, en fin, en 2 meses, sino hasta dentro de 1 año. Todos estos que son derechos básicos de los consumidores, para que llegue la burocracia del nuevo instituto e interprete por sus pistolas, ¿sí? Porque la portabilidad no es ninguna novedad, señores. La portabilidad existe desde hace 6 años y más de 17 millones y fracción de usuarios han cambiado de compañía, nada más que con una serie de trabas y trámites y procesos y una duración para que se haga la migración, el cambio de 13 días hábiles, en fin. Como decía Gerardo Soria aquí presente, pues hasta la factura del refrigerador te piden para que puedas
hacer la portabilidad. Bueno, ¿qué dijimos? ¿Cuál es el...? Ya ven que esta frase tan cursi de que el espíritu del legislador, no así como, no sé, se piensa así como película de Pardavé. No, aquí está el legislador. Y en letra y espíritu les digo lo que quisimos decir. Que la portabilidad se diera en 24 horas a partir de la solicitud del usuario, sin más requisito que identificarse y pedirlo. ¿Por qué? Porque eso entonces le permite y le facilita decir, ya no te quiero aquí, a ti me voy a esta casa y me llevo mi número. Y más mi número en todo el país, porque como ya no va a haber larga distancia, cargos de larga distancia nacional y tiene que cambiar el plan fundamental de numeración, entonces me lo llevo a donde yo quiera, en 24 horas. Y dijimos, bueno, como vamos a hacer esto, va a ser una transición, le vamos a decir al instituto, dicta reglas, pero fíjense, dicta reglas para eliminar cualquier requisito. Reglas para eliminar cualquier requisito que impida la portabilidad en un plazo de 24 horas y, por cierto, en forma gratuita. Y te damos 60 días hábiles. A partir de la entrada en vigor de la ley, que ya tenía una vacatio legis, de 30 días naturales. Entonces, no puede ser que dictan sus reglas, después de una consulta, y en la consulta les dicen, pues quítame todo tipo de trámites, porque lo que sí quiero es que sea una portabilidad efectiva. Resultado, dictan sus reglas el último día, en el último minuto, el 6 de noviembre, pero resulta que de sus pistolas sacan un plazo adicional de 90 días naturales. Pues yéndonos al extremo, podrían haber sido 90 días, puede haber sido 2 años. Para la entrada en vigor, ya están las reglas. Ahora, no van a entrar en vigor todavía, porque hay que hacer algunas adecuaciones y adaptaciones. Tan sabíamos que las tenías que hacer, tú y los operadores, que por eso les dimos 60 días hábiles después de la entrada en vigor, que eran 30 días naturales de vacatio legis. 90 días. Y no solamente, sino que además, en lugar de eliminar requisitos, te ponen el requisito, por ejemplo, de tener un NIP, que lo tienes que solicitar en el 051 y te quieren a tu casa esperar a que te llamen por teléfono, entonces lo tienes que dar, entonces quítale el número que pensaste, entonces ahora sí vas con el operador de la base de datos, y haces, y además, dentro de un horario, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, como si fuera esta oficina de trámites del predial, con esto por sistemas. Claro que es una aberración, y claro que tengo coraje de que estén desvirtuando letra y espíritu de la ley. Pero como son autónomos, y cuidadito te metes con esa autonomía, porque entonces resulta grotesco, ¿no? Bueno, créanme que en esta discusión, hasta la intervención de Profeco fue cuestionada en la discusión de la ley, de COFEPRIS para efectos de los anuncios en materia de salud pública. Sí se nos pasó la mano. Y entonces esta autonomía me recuerda tanto aquel paro en el 99 de la UNAM, cuando decían, es que aquí somos autónomos. La autonomía universitaria no significa que hagas lo que te pegue la gana. Como la autonomía sindical tampoco significa que vivas al margen de las leyes. Pues aquí la autonomía de un órgano constitucional tampoco significa que estén al margen de una legislación que le esté imponiendo un mandato. ¿Sí? Entonces, yo creo, porque aquí son meros datos de cómo fueron los antecedentes, la entrada en vigor y todo esto, ya tenemos, ¿no? Ya tenemos pues una legislación, que esa es la otra característica, convergente. ¿Qué significa esta convergencia? Que estamos buscando beneficios en 5 Cs. En el gobierno con el presidente Calderón hablaba de las 3 Cs, ¿no? Hablaba cobertura, competencia y convergencia. Aquí nosotros agregamos contenidos y consumidor, ¿sí? Y estamos logrando con una sola legislación tener a los dos sectores, telecomunicaciones y radiodifusión, juntos. Y logramos romper la barrera de la inversión extranjera directa, solo en telecomunicaciones, al 100%, pero no en radiodifusión, que es 49%, con reciprocidad con el país de que se trata. Pues la verdad es que esto nunca va a aplicar. Además, a mí que me importa esa reciprocidad, si lo que quiero es que vengan las inversiones a mi país, ¿no? No si ver si los mexicanos van a ir a ese mismo país con ese mismo porcentaje. Y además, si estás hablando de convergencia con un solo título, una sola empresa, en fin, ¿cómo le vas a hacer para calcular la inversión extranjera directa? Si es la misma empresa con un solo título de concesión, y si te permiten para telecomunicaciones, pero no te permiten para radiodifusión, y no quedamos que además va a haber convergencia de redes, de sistemas, de empresas, de tecnologías.
¿no? Y hasta el título de concesión único. Entonces, claro que va a haber beneficios en todo. En telefonía, ¿no? Tienes una serie de beneficios que te deben de llevar a una mayor competencia, ¿verdad? La eliminación esto de los cobros de larga distancia, que nos cuesta a los mexicanos cerca de 20,000 millones de pesos anuales, sin ninguna razón de ser, más que arrastrar los pies y decir, esos 20,000 millones, en lugar de que los tengan los consumidores, los tienen las empresas. Hoy se los vamos a devolver a los consumidores. Y con la facilidad de poderte cambiar de compañía y de evaluar la calidad de las mismas, con la entrada, por cierto, de las comercializadoras, que van a ser operadores móviles virtuales, que se van a servir de la capacidad y números de un concesionario para ofrecer servicios al usuario final con su propia marca, pues va a haber aquí una multiplicación de prestadores de servicios y que el consumidor lo único que tiene que hacer es ver quién le da más en calidad y en precio, en servicio, en diversidad, en tecnología. O sea, sí suena muy interesante, pero las resistencias naturales las estamos viendo, ¿sí? No solo de los jugadores, que eso es lógico, pues ni modo que los operadores, sobre todo el preponderante, ni modo que no se resista, o los preponderantes no se resistan a esta aplicación efectiva de la ley. Pero lo que es increíble es que desde la misma autoridad, en lugar de escuchar al consumidor, escucha al preponderante y le dé miedo jugarle las contras. Y eso es lo mismo que nos está pasando, y permítanme regresar al tema de los bloqueos, manifestaciones, incendios de puertas de Palacio Nacional y del Congreso de Chilpancingo y todo lo que quieran. La tolerancia, el diálogo constructivo, la libertad de expresión, la manifestación de las ideas. No es cierto, es miedo a aplicar la ley, se llama cobardía. ¿Sí? Porque no está pidiendo que seas autoritario, sino que simplemente apliques lo que dice la ley y punto. Es la proporcionalidad de vida, ¿no? Bueno, entonces todos estos beneficios, claro que van a venir. Pero, por ejemplo, otro de los temas que tenemos que tienen que ver con esto, ¿sí? Que tienen que ver con esto, con todos los beneficios, ¿verdad? Es el de esta red compartida de la banda de 700 MHz. ¿Cuál fue la idea? Ahí sí, para que vean, el espíritu no es del legislador, ese es del Pacto por México. Igual que fue la vacilada esta de la autonomía constitucional del igualito, igualito. Y además era el chantaje de, oye, ¿y esta idea de dónde salió? Ah, pues salió en la mesa del pacto. ¿Y quiénes están en el pacto? Otros expertos tan notables como Acosta Naranjo, Pablo Gómez, ¿verdad? Ya en serio, ellos son los que están metiendo de pluma a Zambrano, desde luego, Krill, Madero, válgame Dios, estos son los que están haciendo la reforma, sí. Y dicen que si no vienen estos se paran de la mesa. Entonces cada quien meta su ocurrencia. Y si no está dentro, se paran de la mesa. Y además entonces no hay pacto para nada más, ¿no? Para ningún otro tema. Ahí vino también la ocurrencia, ¿sí?, de la red compartida. Si ustedes me preguntan qué es mejor para México y para cualquier economía, que las frecuencias disponibles del espectro radioeléctrico, sobre todo para los servicios móviles de cuarta generación, se hagan disponibles al mercado vía procesos de licitación, ¿sí? Y que entonces el mercado, los operadores, pues, quieran competir con esas frecuencias. No, aquí se nos ocurrió hacer una red paralela a la de Telmex con base en esas frecuencias de 700 una vez que se despejen por el proceso del apagón analógico, ¿sí? Que cuando Calderón dijo que este proceso del apagón fuera el 2019, bueno, ¿qué tal? Hasta la Corte fuimos a dar, se opusieron completamente al tema y ahora lo llevamos al 2015. Y ya que está en el 2015 le dije, ojo, van a repartir 13,5 millones de televisiones en pleno proceso electoral, sí, con un kilo de azúcar, con una despensa, con un bulto de cemento y con un programa social, logran la votación de toda una familia. Ahora imagínense con una televisión de plasma que dice además la caja, está preciosa, mover a México. Pero no crean que viene del gobierno ni que tiene que ver con el PRI, no va a haber nada de eso, Otra de las cosas que vienen en la Constitución. Y en la Constitución viene esta red compartida, donde vas a tener una banda de 700 MHz, en teoría, para darle acceso a los operadores sobre bases no discriminatorias, ¿sí? El problema es que dice que tienen que iniciar su construcción en el 2014 y terminar en el 2018. No ha iniciado esa construcción, están ociosas esas frecuencias del espectro radioeléctrico que podrían ser utilizadas
obviamente por los operadores que están en ambos sectores. Y además dice, una asociación público-privada, no sabemos en qué están pensando. Ya vimos el fiasco con lo del Tren México-Querétaro, estos procesos de licitación donde de pronto sí, como el chiste ahí, ¿por qué tan solita? ¿No? ¿Cómo que por qué tan solita? Pues éramos 14 competidores y bajaron a 13 porque les dieron nada más 2 meses para preparar un proyecto ejecutivo de esa envergadura, ¿no? Bueno, pues, ¿qué va a pasar con esta red de 700 megahertz? Que también nos preocupa sobremanera, porque sí queremos que sea verdaderamente accesible para todo tipo de operador sobre bases no discriminatorias, ¿no? Entonces, ahí tienes otro de los temas que verdaderamente... bueno, lo de la interconexión, que también es uno de los asuntos que vienen en la ley, que fuimos muy criticados por eso. ¿Por qué interconexión cero para el preponderante? Conste, la interconexión como está buscándose en la nueva legislación es que sea pareja, bill and keep, para todos los operadores, pero una vez que haya condiciones de competencia efectiva en el mercado. Mientras no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado, ¿y por qué lo digo? Bueno, porque a muchos nos tocó ser testigos desde la privatización de Telmex, que es cuando realmente inicia el proceso de apertura de la competencia, en 1990. Pero después, ¿sí? Después de todos estos años, resulta que el mismo jugador tiene el 70% de telefonía, no, como el 85% de telefonía fija, como 70% en móvil y 70% en internet. Es preponderante, como Televisa es preponderante en materia de radio y televisión. Les tienes que dictar, y por eso también, ojo, ¿se acuerdan aquella discusión? De que por sector y por servicios. Ahí sí yo no tengo ninguna duda de que hicimos lo correcto. La preponderancia es por sector, a partir del tamaño que tienen los dos gigantes. Y por el solo tamaño, te dicto reglas y te declaro como tal y te dicto reglas. Y además, en los mercados y servicios correspondientes, dentro de cada sector, tienes el instrumento que tiene para cualquier otro mercado, de la de la Ley de Competencia Económica, que es el poder sustancial en un mercado relevante. Es decir, la dominancia. Y para acabar pronto, es la misma autoridad, es el mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones el que declara preponderante por sector o declara dominante por servicio. Y son el mismo tipo de reglas las que puedes dictar, reglas asimétricas que pueden llegar incluso a la desincorporación de activos. ¿Algún problema? No, ningún problema. Pero claro, mientras eres preponderante, tienes que facilitar tus redes, tienes que abrirlas a tus competidores. Y lo tienes que hacer sobre bases que no haya un gasto de inversión adicional, ocioso, innecesario de esos operadores y que te sirvas, por cierto, de una red que está mucho más que amortizada, digo, después de tantos años, después de tantos beneficios fiscales que tuvo durante el arranque y la exclusividad que también tuvo en los servicios de larga distancia, los subsidios cruzados, todo lo que conocemos los que llevamos años en este sector. ¿Por qué la tarifa de interconexión cero? Porque esa estaba siendo el factor de distorsión para la competencia, por el efecto club, porque gracias a esa tarifa de interconexión, según la ponían, a los usuarios de otras redes se les tiene que cobrar necesariamente más caro las conferencias porque hay primero una aduana que pasar, que es la tarifa de interconexión. Entonces necesariamente cualquier tarifa al usuario final tiene que estar al menos 1 centavo por encima de esa tarifa de interconexión, y a los cuates de casa, pues all you can eat, ¿no? O sea, aquí pues todos los usuarios vénganse acá porque aquí no va a haber ese problema y se van a poder llamar entre ustedes sin ningún problema, o sea, sin ningún costo adicional. Estaba haciendo una distorsión y una barrera artificial para la competencia. Por eso dijimos, aquí no vas a cobrar. Pero a Televisa también le dijimos, toda tu programación la vas a entregar gratuita a los operadores de televisión restringida, que eso sí ganan dinero, porque es un servicio de telecomunicaciones por suscripción, y lo vas a entregar gratis. Y por cierto, toda tu infraestructura pasiva, toda, va a estar disponible incluso para los nuevos jugadores que vienen en el proceso de licitación, porque vas a tener 2 competidores nuevos en el proceso de licitación de 2 nuevas cadenas de televisión y aparte una tercera del Estado mexicano. ¿Que le quitamos a todos? Claro que le quitamos a todos. ¿Cuál tiene que ser el beneficio? Pues el beneficio tiene que ser otra vez al usuario final. Y esta es una de las leyes que yo siempre presumo, de las poquísimas que sí tienen efectos inmediatos para la gente. Por eso está siendo bienvenida. Porque sí tienes efectos ya. Hoy lo estás viendo, nos platicaba, ¿no, Gerardo? Ernesto Piedras,
que hay una reducción en tarifas de alrededor del 32% en algunos de los servicios, solamente por efecto de la entrada a las expectativas, lo que está saliendo, ¿sí? Cuando tú ves que una empresa como este nuevo programa que está sacando Televisa en Easy, dice 400 pesos por todas las llamadas a teléfonos fijos y móviles que quieras a todos los lugares del mundo, del planeta, y además internet 3 veces más rápido que cualquiera que te ofrezcan, 400 pesos, una tarifa flat. Sí, alguien me está viendo la cara de idiota, ¿eh? Porque no puede ser que me estén cobrando por minuto, ¿no? Por tiempo, por distancia, por todo esto, cuando me están demostrando que ya la tecnología permite que por una sola tarifa puedas hacer lo que quieras. ¿Sí me explico? Entonces, estos son efectos inmediatos de la ley. Y qué bueno que ahí están. Pero cuando preocupa, como les comentaba, claro que preocupa que la misma autoridad le dé una interpretación distinta a las cosas para hacer un proceso más lento del que tiene que ser, ¿verdad? Y también está muy bien el que, bueno, para efectos de los derechos para las personas con discapacidad. Déjenme también hacer un paréntesis en materia de radiodifusión. Acuérdense que radiodifusión es radio y televisión abiertas, ¿sí? Se llama radiodifusión, pero es radio y TV abiertas. Y es medio esquizofrénica la discusión en el Congreso. Por un lado, los que dicen, oye, libertad plena, ¿eh? Y esto también tiene que ver, o yo te me refiero a la neutralidad de la red. Libertad plena. Cuidadito cualquier cortapisa a la libertad de expresión, cualquier censura previa o posterior. Ni en la radio y la televisión, ni tampoco en las redes. Bueno, que conste. Sí, que conste la tía. Siguiente discusión. Oigan, ¿y qué van a hacer con la porquería de los contenidos de la televisión, Porque no es justo que nuestros hijos estén viendo y que luego también los noticieros desinforman y que las telenovelas y que no sé qué. Bueno, por fin, me están pidiendo que privilegiemos la libertad de expresión y el derecho a la información, o que nos metamos como en Cinema Paradiso a censurar cada beso que se da en las telenovelas. Nada más díganme, ¿dónde ponemos la línea? Porque lo que dice el texto constitucional es diferente, Y a donde llegamos en esta discusión fue, mira, que haya libertad en los contenidos, que haya diversidad en la oferta, pero claro, que haya clasificación de contenidos, sobre todo para el público infantil, y que haya horarios para esa programación. Fuera de eso, bueno, y obviamente fuera de apología a la violencia y cuestiones que verdaderamente que ya sean violatorias de otras leyes. Pero fuera de eso, oye, no me gusta la programación, apágale, cámbiale. Es más, no te vendría mal leer un libro, ¿no? Y por cierto, cada vez más también los chavos, sobre todo mis hijos, lo decíamos el otro día, mis hijos, de no ser por los partidos de la Liga Española o de la Premier que ven el fútbol, y por cierto en televisión restringida, no ven jamás bueno, ven esa vacilada de los domingos de La Voz México. Bueno, no todos, pero fuera de esas excepciones, donde están viendo la televisión es en sus tabletas, es en sus computadoras, es Netflix, es todo este tipo de servicios. Es un menú por demanda, ¿sí? Entonces, estamos yéndonos para allá en ese sentido en cuanto a contenido se refiere. Va a haber 2 nuevas cadenas, va a haber mucho más cobertura, viene esto de la televisión digital, y antes que tenías esta barrera de que la televisión de paga no trae a los canales de Televisa y o de Azteca, ya tienen que estar necesariamente en su plataforma, aunque no pueden cobrar adicionalmente por ese servicio. Y lo que les decía de la neutralidad de la red. Qué fácil. ¿Qué es la neutralidad de la red? No discriminar por tipo de aplicación, servicio, contenido. Me parece muy bien. Pero decían, pero de plano, ¿Cómo que de plano? Sí. Que cada quien pueda subir a la red exactamente lo que le pegue la gana. Ahí sí no puedo. Por una razón. Porque ni modo que permitamos que en la red puedan estar transmitiendo lo que sea, incluida, ¿sí?, la difusión de materiales que están relacionados con la delincuencia organizada, por ejemplo, con la trata de personas, con la pornografía infantil, con el tráfico de órganos, sí. Y eso no es censura, y eso no es andar violando el derecho a la información, ni la libertad de expresión. Eso simplemente es cumplir con la ley. O el otro, los derechos de autor, ¿no? Porque una cosa es que tú recibas por el must carry, must give, un contenido para ser retransmitido
íntegro con todo y comerciales a la misma hora en la misma plaza, y otra cosa es que tomes esos contenidos y lucres con ellos. O que tomes materiales de otro lado, los subas a la red con tu propia página y le cobres una lana al anunciante o al que se sube a tu página, si no pagas los derechos de autor. ¿Sí me explico? Entonces, estas son de las cosas, de los temas más críticos de la ley. Y el otro, el de la colaboración con la justicia. De veras que ¿quién nos entiende? Si decimos, oye, tienen que colaborar con la justicia. Por cierto, nada distinto de lo que ya dicen las leyes, que decían las leyes antes de la entrada en vigor de esta. Nada más que cuando lo pones todo junto, muchos se espantan, pero ya lo decían otras leyes, es más la misma ley de telecomunicaciones. ¿Sí? La geolocalización y todo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Qué? Por supuesto que tienen que colaborar con la justicia. Si no, ¿cómo vamos a dar con dónde demonios están los desgraciados que mataron a las 6 personas en Iguala, o los que desaparecieron los otros 43, o los que enterraron? Pues tenemos que rastrearlos. Y necesitamos saber quién le llamó a quién. Y por eso vieron con el condenado de Abarca en una casa de Iztapalapa. Pues es lógico, a ver a quién le está llamando, quiénes son sus cuates, déjame ver Facebook, déjame indagar. Y eso no significa que estén violando absolutamente ningún dato personal o información privada. Oye, que la tienes que guardar, pero no en un cajón con papeles, por favor, también son archivos electrónicos. ¿Sí me explico? Entonces, en esto, lo que nosotros enfrentamos, y quiero por favor que por un momento, así como yo me pongo en sus zapatos, o trato de hacerlo, como abogados de empresa, que se pongan en los zapatos de quienes nos toca la tarea de legislar, que tenemos que lograr este equilibrio, que el gran objetivo para nosotros son los derechos de los consumidores y de las audiencias, que haya más competencia para que haya una mayor diversidad, calidad de servicios y unas mejores tarifas, y que con todo eso, al bajar los precios y al haber mayor conectividad, más gente se pueda subir a la red. Y entonces sí, más gente entre a lo que llamamos la sociedad de la información y del conocimiento. Lo cual también no deja de ser absolutamente absurdo que mientras hacemos esto en esta legislación, en otro lado, en la ley del impuesto especial sobre producción de bienes y servicios, la del IEPS, le apliquemos un impuesto especial a las telecomunicaciones. Es decir, por un lado las fomentamos y por otro lado les imponemos gravámenes adicionales porque lo consideramos artículos de lujo. Es no saber a dónde vamos. ¿Sí? Pero bueno, son de las cosas que yo quiero que por favor me entiendan. Que queremos los derechos del consumidor y de las audiencias, sí. Pero que si no le damos un mínimo de certidumbre jurídica a quienes van a competir en ambos sectores, en los distintos mercados, no va a haber competencia. Y si no hay competencia, va a haber monopolio. O vamos a regresar al monopolio. Y si regresamos al monopolio, pues va a determinar la oferta, la calidad y los precios. Un poco lo que me pasaba también, como en la Secretaría del Trabajo. Tú estás del lado de los patrones, no. Pero el secretario del Trabajo no tiene que estar de uno u otro lado. Se llama equilibrio entre los factores de la producción. Porque si no hay patrones y no hay empleadores, no hay empleados ni trabajadores. ¿Sí? De la misma manera, si no damos un mínimo de certidumbre jurídica a las empresas, pues no van a poder tampoco competir. Y si no, bueno, no van a invertir y menos competir, y entonces el fastidiado va a ser el consumidor. Ayer me decían, ya saben que algunos espontáneos y otros mandados en Twitter, ¿no? Decían, ¿por qué no dejan que Telmex dé todos los servicios igual que ya los va a poder dar Televisa y tal? Entonces piensan que es una cuestión arbitraria desde la ley, ¿no? Y aquí hago 2 apuntes. Primero, cuando se privatiza Telmex en 1990, el título de concesión de la nueva empresa, trae una prohibición en la condición 1.9, si no mal recuerdo, que dice, bueno, había una exclusividad de 7 años para efectos de la telefonía en larga distancia, los servicios de larga distancia. Nunca hubo exclusividad en telefonía local, pero en telefonía local no había competencia porque los precios estaban en el piso y los de larga distancia estaban en las nubes, lo que se llama subsidio cruzado, ¿sí? Entonces nadie quería entrar, pues ¿cómo voy a entrar con esos precios? Cuando obligamos a la separación contable y a la eliminación de los subsidios cruzados, tal, se empiezan a emparejar las cosas. Pero la condición 1.9 no puso temporalidad alguna, dijo,
Bajo ninguna circunstancia, directa o indirectamente, Telmex podrá ofrecer servicios de televisión al público. Punto. No es ninguna novedad, no es ninguna sorpresa. Así compraron la empresa, así sabían que venían las reglas del juego, sabían que no iban a acumular más poder del que ya tenían, ¿sí? Incluida la televisión restringida, por cierto, que está dentro del sector telecomunicaciones y no radiodifusión. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? ¿Cuál es el maltrato? La evolución tecnológica no es una razón suficiente. Así se privatizó y así pagaron y descontaron del precio esta prohibición. Con el paso de los años, ¿quieres entrar a la fiesta también de la televisión? Me parece muy bien. Nada más que como es televisión de paga y es un servicio dentro del sector telecomunicaciones en el cual fuiste declarado preponderante, lo primero que vas a tener que demostrar es que tus obligaciones como preponderante para con tus competidores están satisfechas. Y una vez que eso ocurra, entonces te voy a poder dar un servicio adicional. Porque de otra manera, te agrego, ¿no?, un arma con la cual vas a desplazar a todo mundo con tu propia red, ¿sí?, sin haberle dejado la oportunidad de jugar a los otros que están esperando en la fila a ser tus competidores a la buena, ¿sí? Entonces, en suma, ¿que van a poder entrar? Yo creo que sí. ¿De quién depende? De ellos. Si cumplen con sus obligaciones pronto, de antes, dentro de menos de 5 años, y si no, después de 5 años van a entrar ya. Cumples, te palomean, es tu carta de buena conducta, si cumpliste con los competidores como preponderante, perfecto, vas a poder dar todos los servicios. ¿Por qué los otros los pueden dar desde ahora? Porque nunca tuvieron una provisión de esa naturaleza, hombre. Porque, por cierto, ¿sí?, las frecuencias del espectro del ERCO para los servicios de televisión se pagan, ¿sí? Y aquí lo que vas a darle es la entrada a un sector, a un mercado de ese tamaño, sin pagar un solo centavo. Porque es su propia red, porque no necesita espectro. ¿Sí me explico? Entonces, yo aquí lo voy a dejar porque a ver si tienen ustedes preguntas, además ya viene la otra, no sé, el siguiente paso del programa, a la siguiente conferencia, pero yo quisiera dejarla hasta este momento, ver si tienen alguna pregunta, algún comentario. Prefiero hablarles, como dicen así, cuando hablamos en el argot futbolístico, ¿no?, lo que no vieron las cámaras, o cómo fueron los procesos de discusión, de deliberación, de debate y de toma de decisiones de la ley, y la preocupación que tenemos como legisladores, que por cierto, cuando llegó de los genios del Pacto por México el asunto de los nombramientos de los comisionados y tal, esto de los puntos de contacto, de que no se puede ni siquiera ver a los ojos, no le pueden ir a las chivas un comisionado y un directivo de una empresa, porque entonces hay conflicto de intereses o posible colusión. Si van en el mismo avión se tiene que bajar uno, no pueden ir al mismo baño en una vela. Absolutamente ridículo. Como si por ahí se pudieran hacer o deshacer las cosas, ¿no? Bueno. Pero a mí me aterra este concepto de la inamovilidad, porque es tanto como darles un cheque en blanco, ¿sí?, una licencia para matar. Y por eso metimos en el Senado, como Cámara Revisora, la posibilidad de remoción de comisionados. Porque así como se nombran, dice el 28 constitucional, se pueden remover. ¿Por qué? Por falta grave. ¿Falta grave según quién? ¿Saben según quién? Según el Senado de la República. Y así como yo critico el que sean tan cobardes en los 3 órdenes de gobierno para poner en orden a quienes están hoy con vandalismo y delincuencia abierta, flagrante, fastidiando inversiones, turismo y la paz de las familias, de la misma manera le digo que por mí no va a quedar para aplicar con absoluta, ¿sí?, firmeza lo que dice la Constitución y la ley, porque somos retebuenos para dictar, ya les digo, por decreto la felicidad, ¿no? Todo mexicano tiene derecho a la felicidad y a la de 3 somos felices. Ponemos derechos sociales que no sabemos luego cómo hacer valer en la práctica. Creemos que luego con sanciones que amenazas ni con un cañón, ¿no?, una bazuca, se va a portar bien el preponderante o el poder fáctico, ¿no? Y a la hora de disparar, de jalar el gatillo, arrastramos los pies. Yo sí les digo, para mí falta grave, ¿qué consideran ustedes una falta grave? Pues para mí es violar la ley. Para mí es violar tu mandato en perjuicio directo de quien tiene que ser el beneficiario de esta ley, que son los consumidores. ¿Cuántos casos se necesitan? Pues yo no sé, yo no creo que muchos,
Yo no creo que muchos. Pero si hay evidencia que además en una consulta pública te dicen una cosa y terminas haciendo otra para beneficiar a la empresa y no al consumidor, por supuesto que es una falta grave. Porque no estamos ya hablando de interpretaciones. Estamos hablando de que cumples o no cumples con la ley. Sí. Entonces, yo les quiero decir, estas son mis consideraciones de lo que estamos viendo. Muy satisfechos con la ley, por una parte, sí. ¿Se están viendo los efectos inmediatos? Sí. ¿Se van a seguir viendo todavía más el próximo año? Sí. Claro que sí. Y les estaba diciendo también de los derechos de las personas con discapacidad para los usuarios, beneficiarios, audiencias y consumidores. También un capítulo que nunca nos hubiéramos imaginado que iba a existir, ya viene también en la ley. De veras que vienen cosas muy importantes y muy buenas en la ley. Pero el gran reto es la aplicación. Es la aplicación. Y ahí lo que yo les pido son dos cosas. Primero, hagan valer ustedes la voz de sus empresas y sus derechos como inversionistas y también como usuarios. La Profeco frente a consumidores y el Instituto frente al cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios y comercializadores. Pero también háganme saber a mí, como presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, donde estos angelitos, sean los comisionados o sean las empresas, simplemente se estén resistiendo a cumplir la ley. Hay una gran tentación a no cumplirla. Algunos por intereses para preservar lo que es su status quo y otros simplemente porque no tienen los tamaños para aplicar la ley como están llamados a aplicarla. Entonces, aquí dejo estas consideraciones iniciales. Ustedes, y termino como empecé, los considero mis amigos. De veras que en los momentos más difíciles, yo he sabido contar con la NADE, en los distintos ámbitos, en las telecomunicaciones y ahora después en el sector laboral y ahora nuevamente en este sector. Los considero mis amigos, pero por favor vamos a estar en comunicación. Y sepan que de parte de mía y de muchos como yo en el Senado, en el Congreso, sí vamos a velar porque esto no sea nada más una llamada de petate. El problema con las reformas estructurales ya a nivel internacional es que ya pocos están hablando de las reformas y muchos están hablando del problema de ingobernabilidad que se está viviendo en algunas partes del país. Y si eso prevalece, no hay inversiones, no hay turismo, no hay futuro. Las reformas están aquí, pero suponen un mínimo de estabilidad económica, política, de gobernabilidad, de seguridad pública. ¿Sí? Nosotros vamos a cerrar absolutamente, somos del partido de oposición, pero vamos a cerrar filas con el presidente de la República porque queremos que le vaya bien. Porque le va bien a él, le va bien al país. Y ya luego nos agarramos a trompadas en las elecciones. Pero sí nos preocupa sobremanera ver que se está descomponiendo tanto al grado de que, pues entonces ya con toda la cautela del mundo, pues los inversionistas dicen, ¿le meto ahora o me espero un poco a ver qué pasa? ¿No? Y esa es mi posición. Por supuesto, les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por la tan amena plática interesante. Yo les pediría, si tienen alguna pregunta, que fuera muy breve, que no fuera algo, un statement, sino que fuera una pregunta muy clara para el senador Lozano, y en aras también del tiempo, que sea algo rápido porque tenemos la siguiente y que no se nos retrase los tiempos, por favor. Muchas gracias, senador, por venir a NADE. Se determinó a la radio como servicio público. Pues, suena muy bonito, pero en la práctica no hemos visto en qué se beneficia al auditorio, a los concesionarios de radio y televisión, y cuáles son las obligaciones que asumen el IFT para efectivamente considerar a la radio como servicio público. Ese es y el tema de la falta de recursos de recursos ordinarios en contra de resoluciones del IFT, yo sí pediría a NADE que como colegio de abogados nos aboquemos a buscar la reforma constitucional porque no puede sobrevivir esa aberración. Muchas gracias. Si quieren juntamos las preguntas que haya y las contesto en bloque. Javier, un gusto saludarte. Gracias. Quisiera saber tu opinión con respecto a la televisión restringida por IP. ¿Es una televisión o un servicio que debe de ser regulado por la ley y obvio por el IFETEL? Esa es mi pregunta y es la opinión que quisiera saber de ti. Gracias.
Una última pregunta más, por favor, y con eso terminaremos la sesión de preguntas para pasarle la palabra al senador. Buen día, senador Lozano. Muy rápido, nada más y muy concreto. Veía que tenía una opinión también en medios sobre la portabilidad numérica. Quizá abordó muy bien todos los temas. Solamente es en específico, ¿qué considera que sea lo idóneo para entrar ahorita en este tema? Que sean las 24 horas, que el operador preponderante se está resistiendo un poco, cuando él ha sido el que más ha ganado en esto. ¿Qué? Muchísimas gracias por sus preguntas. Muy rápidamente. Ese es el problema de ponerle etiquetas a las cosas y luego no saber qué hacer con ello, ¿no? Es decir, ¿es la radiodifusión un servicio público? Antes era una actividad, ¿no?, de interés general. Una actividad, no un servicio público. La connotación de un servicio público es tremenda para efectos de las obligaciones del Estado y del destino de los bienes, ¿sí? Pero así lo quisimos poner, lo quisieron poner. Ahora no sabemos qué hacer con ello. ¿Sí? Para mí, siendo un servicio público, es que tiene que ser un servicio continuo, que tiene que hablar de un cumplimiento de las obligaciones como concesionario, y por eso distinguimos 4 tipos de concesiones: público, privado, comercial y social. Y dentro del social, el de las indígenas y las comunitarias. Y otra vez la discusión esquizofrénica. A esas, darles la posibilidad de comercializar como se lo das a las otras, pero no nos vais a cobrar las frecuencias, ¿no? O sea, quieren todos los beneficios y no quieren ninguna de las cargas. Entonces, creo que más o menos logramos equilibrar esto. Ahí están tus obligaciones, pero yo sí diría, del lado de los concesionarios, porque te clavan tiempos de Estado, tiempos oficiales, en campañas, por spots, por bloques, todo tipo de obligaciones, contenidos, programación, continuidad del servicio, potencia, ubicación de las antenas, etcétera. Yo digo que lo mínimo que pueden ustedes exigir es a la autoridad, que no les pueden tomar a la brava sus instalaciones, que no pueden interrumpir la continuidad del servicio, ¿sí? Y que les deben dejar absoluta libertad de expresión. Pero yo te diría, ¿qué más es? Nada más, pero nada menos. Y que si hay alguna estación pirata, ¿sí? Ahorita, como todo es Ayotzinapa, ¿no? Ahorita yo voy a poner mi estación en Guerrero y me voy a poner, desde ahí a dedicar a mentarle la madre al gobierno, ¿no? Con una estación, porque estamos solidarizándonos con Ayotzinapa. No, señor, eso se llama estación pirata. O si una de las indígenas quiere cobrar y está cobrando patrocinios o comercialización, pues se la tienes que cerrar. Pero, porque eso entonces habla de ser muy estricto con un servicio público que está concesionado, ¿verdad? Segundo, dices, esto que están diciendo de la falta de recursos, además quedó terrible. Yo creo que en una interpretación pro homine, si se van al amparo, logran que les aplique el 28, tal como esté el tratamiento, por lo menos para la Comisión de Competencia. Es que es una locura. A la Comisión de Competencia le dicen lo mismo. Todos sus fallos, bueno, ningún fallo puede ser recurrido, ninguna resolución, ninguna decisión, hasta dice omisión, quién sabe a qué se refiere, ¿no? Salvo, dice, desincorporación de activos e imposición de sanciones o de multas, donde no se aplican hasta en tanto no se haya desahogado el fondo en juicio de amparo. Pero solo lo dicen a la Comisión de Competencia por cuanto hace a la ley de competencia. Y siendo el instituto la autoridad en competencia de esa ley en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, no le aplica esta posibilidad. Yo digo, lo mínimo que como a nadie tendrían que hacer, ayudarme a mí, es pedir el mismo tratamiento en la Comisión de Competencia y en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Al menos en estos dos conceptos, que es desincorporación de activos e imposición de sanciones. Porque todo el mundo está pensando en la imposición de sanciones a América Móvil o a Televisa. No, hay que pensar la gran cantidad de operadores pequeños que tenemos y que le pueden poner una multa absurda a una estación de radiodifusión en Tapachula y que los pueden tronar con eso y no pueden meter las manos. Entonces yo estaría de acuerdo con eso. Segundo, TV por internet. Pues mira, lo que pasa es que la ley no distingue por medios de transmisión. En el momento en que cobres, te conviertes en televisión de paga. ¿Sí me explico? Pero aquí la maña está en que si no, yo no cobro. Yo no cobro. Tú te puedes subir a mi red, a mi página,
¿A quién le estoy cobrando? Al del banner, ¿no? Entonces no estoy cobrando la suscripción por ser, ¿no? Por tener acceso a la TV de paga. Cualquiera se puede subir. A quien le cobro y donde obtengo ingresos es de quien está comercializando. Creo, en mi opinión, que ahí tenemos una laguna. Pero otra vez, tantito te asomas al asunto y te van a decir censura, ya ves, están tratando de bloquear internet y están protegiendo a las televisoras. Entonces, cuidado con esto. Ayúdenme, por favor, a encontrar el mecanismo para poder determinar cuándo estamos frente a un auténtico servicio de televisión restringida, simulado, ¿sí?, como una mera página de internet cuando están obteniendo recursos por otro lado. Y por último, esto de la portabilidad, es que verdaderamente es un absurdo. Mira, la ley dice, portabilidad en 24 horas, no hábiles, 24 horas, sin requisitos, gratuita, con la sola solicitud del usuario que así se identifique, punto. ¿Qué hicieron estos señores? Portabilidad, 3 días, no naturales, hábiles, y dicen que es un gran avance. Pues sí, 3 es mejor que 13, ¿no? Pero la ley dice 24 horas. Y luego dicen, desde la comunidad de su hogar, en un horario de 11 a 5, no tendría que haber horarios. ¿Por qué? Porque todos son sistemas y para eso les dimos todo este tiempo para prepararse. Sí están afectando los derechos de los consumidores. Y sí están beneficiando, obviamente, a quienes temen la competencia. Porque además, había uno de estos derechos que ya no mencioné, pero está prohibido ya por ley que te estén fastidiando por teléfono de que le hablamos de su compañía telefónica, no sé si le interesa a usted llevarse una pizza doble con doble queso. No, ya nadie te puede fastidiar por teléfono, y mucho menos para que te quedes como usuario si decides cambiarte en la portabilidad. Entre más tiempo des para la migración, más requisitos pongas como este del NIP para los teléfonos fijos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué? No, ya me quedo aquí, ¿no? Si me la haces cansada, por eso letra y espíritu del legislador fue no requisitos, 24 horas, gratuito, se acabó. Y por eso es una falta grave. Y por eso voy contra esos comisionados, por arbitrarios. Por su atención, muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Muchas gracias. Quisiéramos agradecer al senador Lozano por habernos hecho favor de acompañarnos en esta plática, y a nombre del colegio quisiéramos entregarle un reconocimiento, una tradicional corbata, es tradicional corbata. Me dio una naranjada cuando era secretario del Trabajo, y que era el color oficial de la Secretaría del Trabajo, la naranja. Y además, gracias a su participación, estamos haciendo un donativo a una institución de asistencia privada, a PROED, a su nombre, en función a que nos ha hecho favor de acompañarnos. Y reiterarle, tengan por seguro que en ANADE vamos a seguir muy de cerca el desempeño de este sector. Siempre nuestra vocación ha sido del lado empresarial, así lo seguiremos haciendo. Del lado técnico, somos una asociación sin fines de lucro y sin fines políticos, pero muy preocupados y muy ocupados en la aplicación del Estado de Derecho. Muchas gracias, senador. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Mauricio. Bueno. Damos seguimiento con la siguiente sesión, por favor. Un segundito nada más para que demos inicio. ¿Cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Bueno, Pepe, ¿cómo estás? Silvia, ¿cómo les va? Mucho tiempo, ¿verdad? Ahí nos vemos.
Igualmente.